Bienvenidos a Spain Travel Experience, el podcast donde exploramos lo mejor del turismo en España a través de la visión de expertos que transforman la manera en que viajamos. Hoy tenemos el honor de contar con una gran invitada, Tatiana Alemán, experta en accesibilidad universal y turismo inclusivo. Tatiana es consultora senior del Union Accesibilidad y responsable de planificación estratégica y turismo inclusivo. Arquitecta de formación, Tatiana cuenta con un máster en tecnologías de apoyo, accesibilidad y diseño para todos. Cuenta con una experiencia de más de 20 años y ha trabajado en edificación, urbanismo, transporte, cultura y turismo, colaborando tanto en el sector público como en el privado para integrar la accesibilidad en todos sus procesos. Lideró el desarrollo de la plataforma Tour for All y ha participado en proyectos clave como los destinos turísticos inteligentes de Segitur. Actualmente coordina la redacción de planes integrales de accesibilidad universal para varios municipios españoles, asegurando que las ciudades avanzan hacia un futuro más inclusivo. Hay que decir que el Union Accesibilidad es la mayor compañía europea de su sector, ayudando a organizaciones a implementar la accesibilidad universal 360 grados. Tatiana, es un placer tenerte aquí en Spain Travel Experience. Bienvenida. Muchas gracias. Comenzaré con una primera pregunta que creo que merece la pena que nos comentes a todos, ¿no? Llevas más de 20 años en el sector de la accesibilidad y también de la discapacidad. ¿Cómo llegaste hasta este sector? Pues mi primera aproximación con las personas con discapacidad fue en el trabajo de fin de carrera. Yo soy de formación arquitecta y estudiaba en la Universidad de los Jesuitas de El Salvador. Y en esta universidad todos los proyectos de fin de carrera tenían que ser proyectos reales que tuvieran un impacto social positivo. Entonces me propusieron diseñar el centro de una entidad social que representaba a las personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, personas sordas. Y esta asociación tenían un taller de cerámica, tipo cerámica de Talavera, y tenían además del taller tenían un espacio expositivo donde se vendía esta cerámica. Y mi proyecto se trató de eso, de diseñar un centro completamente nuevo para ellos. Y cuando ya vine a España, hice un máster de diseño de interiores en la Universidad de Salamanca, donde se daba una asignatura específica de accesibilidad. Y el profesor de esa asignatura tenía una consultora que se dedicaba solo a este tema. Y terminé trabajando para este profesor durante 3 años, haciendo proyectos de accesibilidad, algunos centrados en el sector turístico y en los transportes. Y eso es como ha sido mi recorrido al inicio de estos 20 años. Entiendo. Y en todo este tiempo, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Yo creo que lo más importante, creo yo, de mi trabajo, lo que realmente le da sentido a mi trabajo, es que cuando hacemos un proyecto de accesibilidad o cualquier tipo de proyecto donde trabajamos con la perspectiva de la accesibilidad, o cuando asesoramos a una administración pública o a una empresa privada, nuestro trabajo repercute de forma directa en la calidad de vida de las personas, en la calidad de vida de los ciudadanos, pero también en la experiencia de los turistas, ¿verdad? En un destino, en un territorio concreto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la accesibilidad es la disciplina que permite que cualquier entorno, producto o servicio pueda ser utilizado por el número más amplio de personas independientemente de sus capacidades, de su edad, de su cultura, de su nivel educativo, cualquiera que sea el bagaje que esa persona tiene, pues si aplicas la accesibilidad va a ser útil para esa persona. Por supuesto que sí, así es. ¿Ha habido algún mentor o algún referente que te haya de alguna forma influenciado en tu visión en este campo, ¿no?, de la accesibilidad? He tenido muchos mentores, he sido muy afortunada, pero yo creo que de las personas que más he aprendido es de las propias personas con discapacidad, aunque considero que
que la accesibilidad no es exclusiva para las personas con discapacidad. Entre estos mentores pues puedo mencionar a una persona que ya no está, que es Miguel Ángel García Oca. Él fue el presidente de una entidad social para la que yo trabajé 13 años, que representa a las personas con discapacidad. Y él, como venía del sector turístico, tenía la visión de incluir en la sociedad a personas que estaban en riesgo de exclusión por tener una discapacidad a través del ocio y del turismo. Porque siempre las personas se han preocupado por la rehabilitación. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente podemos quedarnos en una silla de ruedas, pero siempre se han preocupado de la rehabilitación de las personas, del acceso al empleo, claro, del acceso a la educación, pero el ocio es como el último eslabón de la cadena, ¿verdad? Sí. Entonces yo algo que puedo admirar de Miguel Ángel es que siempre tuvo esa sensibilidad de incluir a las personas a través del ocio. Ajá. ¿Crees que ha habido muchos avances en accesibilidad en los últimos años, sobre todo en el sector del ocio, pero más en concreto en el turismo? Yo creo que sí. Yo creo que en España en concreto, desde el año 2014, se publica la norma UNE de destinos turísticos inteligentes. Esta norma pone la accesibilidad la pone al mismo nivel de importancia que la tecnología, que la innovación, que el medio ambiente y que la gobernanza en el caso de los destinos. Entonces, para mí, el que se haya creado esa norma y que los destinos que quieran convertirse en inteligentes tengan que trabajar en accesibilidad, para mí ha sido, en España en concreto, un antes y un después. Y este modelo que ha sido promovido por el Ministerio de Turismo de España en sus distintos, imagínate, del año 2014 ha habido incluso partidos políticos distintos, pero esto ha permanecido, ¿verdad? Este modelo. Y ahora Europa también lo ha incorporado, es decir, dentro de las características de la inteligencia turística, y también se está llevando a Latinoamérica. Entonces, para mí el avance es que ha normalizado la accesibilidad en el sector turístico como cualquier otro eje o ámbito en el que se tiene que trabajar. En cualquier caso, queda mucho por hacer, ¿verdad, Tatiana? Sí, creo que queda mucho por hacer. Creo que las normativas de accesibilidad, por ejemplo, en este año en concreto, en junio del 2025, entra en vigor la primera directiva europea de accesibilidad. Y las sociedades no cambian por las normas, pero sí las normas contribuyen a que avancemos en derechos, creo yo. Entonces, la accesibilidad en primer lugar es un derecho de las personas con discapacidad que viene recogido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero en muchísimas normativas españolas, europeas e internacionales. Y creo que la directiva europea está consiguiendo que el sector privado también empiece a trabajar más en serio sobre la accesibilidad, sobre todo la parte digital, los productos digitales, que es lo que regula la directiva, y también incluye, por ejemplo, los transportes o las agencias de viajes. Es decir, cuando hacemos una reserva en una plataforma online de reservas, ya sea de alojamientos o cuando compramos un billete de avión, todo eso tiene que ser accesible por la directiva europea. Y cualquier producto digital o servicio que se preste en el entorno digital no se va a poder comercializar si no cumple criterios de accesibilidad en Europa. Eso es importante. En cualquier caso, te quería preguntar, ¿crees que falta empatía? Al margen, evidentemente, de esa necesidad de cumplir la normativa vigente a nivel de accesibilidad, pero ¿crees que en general falta empatía? Yo creo que la accesibilidad y la empatía están íntimamente relacionadas, se podría decir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el eje? Cuando nosotros queremos hacer un entorno producto accesible, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo lo utilizaría una persona que no puede ponerse de pie? ¿Cómo lo utilizaría una persona que no ve?
cómo lo utilizaría una persona que no puede escuchar o no puede comunicarse oralmente. Entonces, al final la empatía es eso, es pensar, ponerte en el lugar de otra persona. En el caso de la accesibilidad es hacer un ejercicio, ¿verdad? De mi producto, entorno o servicio está preparado para ser utilizado por todas las personas, porque al fin y al cabo son necesidades humanas. A la medida que envejecemos, nuestras capacidades cambian. Tenemos problemas de movilidad, escuchamos peor, vemos peor, puede ser que tengamos problemas cognitivos. Entonces, al fin y al cabo, estamos trabajando para poder seguir siendo autónomos e independientes cuando nosotros seamos mayores. Claro, sí, porque efectivamente, como bien dices, asociamos de una manera casi automática el hecho de la discapacidad o la accesibilidad pues a esa imagen de la silla de ruedas, ¿verdad? De esa persona que no puede caminar. Sí. De manera sistemática caemos quizás en ese error, ¿verdad? De llamar eso discapacidad única y exclusivamente, ¿verdad? Y la accesibilidad, como bien dices, es mucho más amplia. Es decir, la accesibilidad es que yo pueda usar una página web, hacer lo que quiero, encontrar lo que quiero hacer en esa página web y hacer ese trámite o la compra de ese billete de avión de una forma fácil, intuitiva y rápida. Y para eso la web tiene que tener unos determinados, que hay una norma de accesibilidad digital europea, que desde el año 2018 las administraciones públicas están obligadas a cumplirlas, y las empresas que tenían grandes niveles de facturación. Pero ahora con la directiva europea va a ser algo que cualquier empresa tiene que cumplir. Que llevar a cabo sí o sí, ¿verdad? Exacto. Tatiana, has liderado el desarrollo de Tour for All, bueno, una plataforma clave para el turismo accesible, ¿no? ¿Cómo surgió la idea, ¿no? Y qué impacto ha tenido en la forma en que viajamos o en la forma en la que viajan aquellas personas que requieren o necesitan de cierta atención, ¿no? en un contexto de accesibilidad, ¿no? Sí, es muy importante lo que has dicho, porque la diferencia entre un viajero con requerimientos de accesibilidad y otro que considera que no los tiene, porque realmente todos tenemos requerimientos de accesibilidad, es que entre más requerimientos de accesibilidad tienes, mayor es tu necesidad de información sobre ese destino, sobre ese establecimiento turístico. Es decir, una persona en silla de ruedas, para reservar un hotel, lo primero que va a hacer es llamar a ese hotel y preguntar cómo es la habitación adaptada si no hay información suficiente sobre esa habitación adaptada. Entonces, cuando se crea Tour for All, el objetivo de Tour for All es ofrecer información objetiva y verificada por expertos en accesibilidad a los viajeros que tienen requerimientos de accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva. Entonces, se habían hecho ya muchas guías en papel de turismo accesible. Te estoy hablando de principios de los años 2000, de este siglo. Luego se pasó a hacer las guías en PDF, pero sabes que la PDF es como tener una fotografía que se queda obsoleta rápidamente. Entonces, lo que se quiso es llevar esa experiencia al entorno digital y a tener una base de datos que pudiera actualizarse de forma periódica y que esa información siempre fuera... tuviera vida, quiero decir, que no se quedara obsoleta en poco tiempo, sino que esa misma información, el propio establecimiento pudiera actualizarla. Recientemente has participado como coordinadora y también como coautora del Manual de Buenas Prácticas de Accesibilidad en el Turismo, un manual o una guía que ha editado la Confederación de Empresarios de Andalucía. Para ti, ¿cuáles son los puntos claves para garantizar una accesibilidad en el destino?
Pues yo creo que hay cuatro puntos que son claves. Primero, la accesibilidad en el destino tiene que ser una iniciativa pública. Es muy difícil es muy difícil que solo los empresarios o las empresas privadas se pongan de acuerdo y decir, vamos a hacer un destino accesible. Tiene que haber una colaboración público-privada. El segundo paso es saber qué condiciones de accesibilidad tiene ese destino, y para eso hay que hacer un diagnóstico de la oferta turística pública y privada, Claro. para identificar aquellos aspectos que son susceptibles de mejora. Una vez que has hecho el diagnóstico, tienes que trabajar en aquello que se tiene que mejorar de toda la cadena de valor del turismo, y tienes que formar a los profesionales de ese destino y darles herramientas para que lo que ofrecen a los visitantes o a los ciudadanos se mejore, pero al mismo tiempo si tienen que crear un producto nuevo, se piense desde el principio de ese producto en accesibilidad. Y por último, el último eslabón es poner en valor la oferta turística accesible. Decir, no hace falta ser perfecto, porque ningún destino es perfecto en el mundo, si hablamos de accesibilidad, para empezar a vender lo que sí tienes que es accesible. Y porque creo que es importante, este último eslabón es muy importante. Primero, porque democratiza y da opciones a las personas con requerimientos de accesibilidad de viajar a cualquier sitio. Si compartimos esa información sobre la accesibilidad de los destinos, le das más opciones de viajes a las personas con requerimientos de accesibilidad. Y por otro lado, a corto plazo, el destino tiene un hito que ha alcanzado y que sabe que es un primer paso al cual tiene que haber una mejora continua a lo largo de los años, ¿verdad? Claro. Mencionabas a las administraciones públicas. ¿Crees que estas administraciones públicas están realmente involucradas en el impulso de políticas de accesibilidad, o por el contrario se limitan a hacer cumplir la legislación vigente? Yo creo que cada vez están más involucradas, y a distintos niveles. Es decir, cada vez los territorios, sobre todo a nivel municipal, pero también a nivel autonómico y a nivel de la Administración General del Estado. Por ejemplo, puedo citar Ilunion Accesibilidad, que es la empresa para la que yo trabajo. En el año 2002 hizo el segundo Plan Nacional de Accesibilidad de la AGE, que ahora mismo este plan tiene distintas actuaciones que estamos ayudando junto con la Fundación 11, ayudando a implementar. A nivel local, cada vez los ayuntamientos cada vez hacen más planes de accesibilidad y no quieren limitarse a cumplir la normativa, primero porque ellos tienen que dar el ejemplo al sector privado. Lo que sí creo que hay interés, hay voluntad de que todos los servicios públicos sean accesibles, pero creo que lo que le hace falta a las administraciones públicas de todos los niveles es que estas acciones que están realizando se realicen de forma más coordinada entre cada uno de los departamentos de las administraciones públicas. Una cosa, por ejemplo, que estamos trabajando ahora para la AGE, es en el segundo Plan Nacional se hablaba de que en cada ministerio tenía que haber una unidad responsable de la accesibilidad, que a día de hoy no existe. Ajá. Existen las URAs, que son las unidades responsables de accesibilidad para las páginas web de los ministerios, pero se habían olvidado de la atención a la ciudadanía, de la interacción con el ciudadano sobre todo, y de que todo lo que se publica en las páginas web o el servicio presencial también tiene que ser accesible. En las políticas públicas, ¿verdad? Cuando ellos hacen una contratación a través de licitaciones, en toda licitación que repercuta en un entorno, producto o servicio público, tiene que haber requisitos de accesibilidad que se tienen que cumplir. Exacto. Entonces, creo que sí hay mucha voluntad, pero que es necesaria que dentro de la propia administración haya una mayor coordinación del conjunto de acciones. Ajá. Tenía una pregunta preparada para ti que creo que
que en cierto modo le has respondido, ¿no? Porque en tu trabajo con Segitur y los destinos turísticos inteligentes, eh, ¿has empezado a notar desde ese tiempo hasta ahora, digamos, un cambio de mentalidad en el sector? Sí. Entonces, Ahora, por ejemplo, sobre los destinos turísticos inteligentes, nosotros junto con Fundación 11 hicimos en el año 2023 el caso de uso de accesibilidad para la plataforma inteligente de destinos. ujú, La plataforma inteligente de destinos va a ser una gran herramienta digital donde los destinos van a compartir datos con el Ministerio de Turismo, la va claro, a gestionar Segitur, datos de transporte, de la cadena de valor del turismo, de medio ambiente en los destinos. Y por otro lado, esta plataforma va a ofrecer servicios a los destinos, como puede ser la creación de una guía online de turismo, que también puede tener información de accesibilidad. Entonces, creo que el siguiente paso que se está dando en los destinos turísticos inteligentes es la digitalización, pero no la digitalización por meter más apps y más páginas web, ya. sino para generar datos que contribuyan a la toma de decisiones a los destinos, dónde invertir los recursos económicos, cómo medir si ese destino está saturado en determinados meses del año y cómo realizar las campañas de marketing para que esté menos saturado o qué tipo de público Mm. queremos atraer ese destino a lo mejor en temporadas bajas para que no haya tanta estacionalidad. Entonces, los datos van a servir a los gestores de destino y a las empresas privadas para mejorar sus servicios y para tomar decisiones sobre cómo tienen que modificar esos servicios o cómo tienen que cumplir estándares de sostenibilidad medioambiental, por Sí. ejemplo, y también, por supuesto, de accesibilidad. La inteligencia artificial empieza a jugar un papel importante, ¿verdad?, en todo esto. Cuéntanos, porque tengo entendido que desde Ilunio Discapacidad, perdón, Accesibilidad, estáis trabajando en un proyecto que se antoja muy interesante, ¿no?, de cara a lo que es el sector. Sí, desde el grupo Ilunion, la verdad de que se ha creado un grupo de trabajo que se llama Ilunia, Ajá, haciendo referencia a la inteligencia artificial, donde estamos aprendiendo como trabajadores del grupo Ilunion a incorporar el uso de la IA en nuestros procesos de trabajo. Pero cuando lo llevamos al sector turístico, leyendo un artículo recientemente, eh, primero la inteligencia artificial cada vez se utiliza más para planificar nuestras vacaciones. Yo ujú, he escuchado a muchas personas decir, pues le he preguntado a Copilot o a ChatGPT que quiero ir a Italia a determinado destino y que me haga recomendaciones porque voy en pareja, en familia, etc. Y Copilot ya te da tu viaje sí, preparado. ¿Cuál es la diferencia relacionando esto con la accesibilidad? Que si Copilot o ChatGPT te arroja o cualquier otro sistema similar que están incorporando los portales oficiales de turismo, te arroja esa información relacionada a la accesibilidad y esa información no se ha verificado, no se ha contrastado, claro. puedes causarle un problema a ese viajero porque lo que le estás diciendo que es accesible de verdad no va a ser accesible. Y cuando él haya cruzado un océano o gastado mucho dinero para ir a Sí, ese destino, puede pagar las consecuencias de una alucinación de la inteligencia artificial. exacto. Entonces creo que es importante, no digo que no haya que utilizarla, Claro. lo que digo es que tenemos que trabajar para que la información que proporcione sea verificada por Ujú, expertos en accesibilidad o al menos que haga ese discernimiento, que te diga, esta información no ha sido verificada por expertos claro. y esta otra información sí ha sido verificada por expertos, que te diga las fuentes y quién lo ha verificado y cuándo se verificó esa información. Sí. Y luego también en este artículo que te decía que leí es que las campañas de marketing se van a tener que enfocar en dos cosas, en atraer a las personas
y en atraer a los logaritmos. Porque quiero decir, tu campaña de marketing tiene que ser capaz de que ChatGPT te encuentre fácilmente o Copilot para usar la información que tú quieres proporcionar a tu cliente a través de la IA, ¿verdad? Dices bien, Tatiana, porque efectivamente ya no tienes que, digamos, alcanzar un target definido por personas, sino también por algoritmos. Eso es una realidad que se hace tangible precisamente en este momento, ¿no? Donde la inteligencia artificial pues, coge un peso importante, ¿no? Dentro de lo que es el turismo o cualquier otro sector, evidentemente, ¿no? Eso es así. También te quiero decir otra cosa sobre la IA que leí esta semana y que me pareció estupenda. En Córdoba, los semáforos están están trabajando con cámaras que usan la inteligencia artificial para identificar si el cruce de calle lo está haciendo una persona usuaria de silla de ruedas, unos padres con cochecito de bebé o unos abuelos con cochecito de bebé, una persona con andador, con muleta, y cuando identifican que esa persona tiene movilidad reducida, el tiempo del semáforo es más largo. Claro. Para mí eso, digo, es genial. Es decir, la IA nos puede ayudar a que el entorno y los servicios se adapten a nuestras propias necesidades humanas. Sí. Y es como la tendríamos que utilizar. Esa tecnología a la que te refieres, la biométrica, entiendo que es, espero que abra un poquito la mano a nivel de legislación, porque sabes que en Europa somos un poco restringimos un poquito el uso de ese tipo de tecnologías, pero efectivamente acabas de comentarlo con un ejemplo bastante obvio, ¿no? Y sencillo de entender, que es distinguir, ¿no? Entre una persona con movilidad reducida y otra persona que no lo tiene, con lo cual eso es interesante, ¿no? El apunte. Sí. Es muy, muy interesante. En definitiva, hablamos de una sociedad más abierta, ¿verdad? Y que esperamos que todo esto ayude a que se contemple pues, facilidades, ¿no? para todos, ¿no? Sí. Y en este sentido te quería preguntar algo que creo que vas a responder con mucha soltura, ¿verdad? Porque la accesibilidad sabemos que beneficia a las personas, obviamente, con movilidad reducida, con necesidades específicas, pero también beneficia a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿cómo explicarías esto a cualquiera que nos oiga? ¿No? Oiga, esto no es un beneficio solamente para las personas con discapacidad, es un beneficio para todos. En primer lugar, yo creo que a veces creemos que las personas tienen la idea mental errónea, que la accesibilidad es solo para las personas con discapacidad, pero si vamos a las cifras, en España 1 de cada 10 personas tiene una discapacidad reconocida. Si a esto le unimos las personas mayores que también tienen requisitos de accesibilidad, podemos decir que 1 de cada 3 españoles tiene requisitos de accesibilidad, y estas cifras van a ir a más. ¿Por qué? Porque afortunadamente se ha incrementado nuestra esperanza de vida, y no solo la esperanza de vida, sino que la forma llega en mejores condiciones físicas cuando envejece, gracias a la ciencia y a cómo la sociedad ha evolucionado. Entonces, primero, eso no es un nicho de mercado, es una oportunidad de negocio porque hay muchísimos clientes que demandan accesibilidad. Segundo, es que en el sector turístico, cuando una persona con requisitos de accesibilidad viaja, no viaja sola. En la mayoría de ocasiones ninguno de nosotros viaja solo. Cuando nos van por trabajo puede ser que o solo con algún compañero, pero incluso si viajas por trabajo, si eres una persona con requisitos de accesibilidad, el compañero que viaja contigo, o cuando vas de vacaciones, tu pareja, tu familia o tus amigos, no van a contratar ningún servicio que no sea accesible, porque estamos viajando en grupo. Hay una plataforma americana que es una agencia de viajes online, que tenemos una alianza con ellos, se llama Will the World. Esta plataforma era como un blog de viajes antes de la pandemia, pero luego después de la pandemia se convierte en una agencia de viajes online. Su objetivo era
atender al público con discapacidad a la hora de viajar. Es un motor de reservas para personas que tienen requisitos de accesibilidad, donde dan la información objetiva y verificada de cómo es la accesibilidad de ese hotel que estoy reservando, de ese paquete, de ese viaje en grupo que estoy reservando, qué condiciones de accesibilidad voy a tener. El 60% de las personas que viajan con Will the World no tienen una discapacidad. Son los acompañantes de las familias y amigos, son familiares y amigos de los viajeros que sí compran a través de Will the World. Entonces yo creo que la accesibilidad nos beneficia a todos, porque todos la vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida y cuando envejezcamos seguro. Y segundo, genera negocio. ¿Por qué? Porque el cliente con requerimientos de accesibilidad es prescriptor de la accesibilidad. Efectivamente, sí. Precisamente sobre eso quería comentarte, porque el turismo accesible también es un motor económico importante, ¿no? ¿Crees que el sector privado está entendiendo el potencial que tiene, digamos, esto de apostar por la inclusión? Yo creo que sí, es decir, a lo mejor soy muy positiva, pero nosotros actualmente trabajamos con muchas empresas privadas, no solo del sector turístico, sino del sector bancario, aerolíneas. Sí, bueno, quizás con este ejemplo que acabas de poner, pues igual responde un poco o de alguna manera a eso que te pregunto, ¿no? Pero ¿crees que se está imponiendo esa tendencia hacia la accesibilidad dentro del sector privado? Yo creo que todavía se está comenzando. Yo creo que la directiva europea ha hecho que muchas empresas que antes a lo mejor ni se lo planteaban, y como saben que va a ser obligatorio y que van a haber sanciones que vienen desde Europa, están trabajando desde el año pasado, desde que se anunció que entraba en vigor en junio del 2025. El Banco Santander, por ejemplo, es uno de nuestros clientes, donde hemos estado trabajando con un año con ellos, y ahora continuaremos en una segunda fase para que todas las herramientas digitales, aplicaciones móviles, páginas web y esos tótem que tú te encuentras en las oficinas bancarias, que también son digitales, sean los cajeros automáticos, sean accesibles para el conjunto de sus clientes. Claro. Entonces yo creo que la directiva sí está haciendo poner el foco a la accesibilidad desde las empresas privadas. También es verdad que la accesibilidad no solo contribuye a que los servicios dirigidos al público sean accesibles, y eso el Grupo Ilunion es un gran ejemplo. La empresa para la que yo trabajo, el 70% de las personas que trabajan en Ilunion Accesibilidad tienen una discapacidad reconocida. En Ilunion Hotels, el 41% de las personas que trabajan en Ilunion Hotels tienen una discapacidad reconocida. La accesibilidad no solo tiene que ser hacia afuera, tiene que ser hacia adentro también. Sí. Y incorporar a personas con discapacidad en las empresas de cualquier sector siempre va a aportar valor. Va a aportar valor primero porque tienes entre tus trabajadores reflejadas las necesidades de tus potenciales clientes. Exacto. El que una persona con discapacidad esté en tu empresa siempre te va a aportar las visiones. ¿Y qué va a pasar cómo lo utilizaría una persona que no ve? ¿Cómo lo utilizaría una persona que no escucha? Va a poner el foco sobre eso. Y por otro lado, creo que lo que yo más valoro, una de las cosas que más valoro de trabajar en Ilunion, es aprender a aceptar la diversidad del ser humano. A entender que todos somos iguales con independencia de nuestras capacidades, y a saber que a lo mejor en un momento dado mi compañero o mi compañera me necesita a mí por su discapacidad para hacer una actividad determinada, pero por otro lado yo también le necesito a él,
y aunque tengo una discapacidad, yo tengo un compañero que es sociólogo, que tiene una tetraplegia y que tiene una mente brillante y se comunica con su ordenador a través de la voz, a través de un producto de apoyo. Él habla con el ordenador y dice todo el ordenador a través de la voz, pero tiene esa visión de usuario al mismo tiempo cuando hacemos un proyecto, pero también tiene la experiencia porque tiene la formación adecuada para abordar a los proyectos. Entonces yo creo que la diversidad y la discapacidad aporta valor a las empresas. Sin duda. Y hace productos y servicios mucho más humanos y mucho más empáticos. Y creo que eso es algo que lo compramos todos. Sí. Hablando de Ilunio, accesibilidad, bueno, desde ahí trabajáis muy duro, ¿no?, en el desarrollo digamos, de lo que son planes integrales de accesibilidad universal. Quería preguntarte, ¿cuáles son los principales escollos o los principales retos a los que os encontráis cuando tenéis que desarrollar un plan estratégico de esta índole, ¿no?, para municipios, para destinos? Yo creo que una cosa que he aprendido haciendo en los últimos 2 años planes de accesibilidad es el principal reto es que los trabajadores públicos no vean este plan como algo que vino una consultora, nos dijo que teníamos que mejorar y luego se quedaron ahí sin saber por dónde comenzar. Entonces, o es un plan que se queda muy bonito en una estantería decorando esa estantería. Creo que el mayor reto a la hora de trabajar con la administración pública es cambiar los procedimientos de la administración pública para aplicar la accesibilidad y que ellos no lo vean como algo que nos ha dicho un tercero que tenemos que hacer. Cierto. Que ellos entiendan por qué se tiene que hacer y que cuando salgamos de ahí y terminemos de hacer este plan, en la medida de lo posible no nos necesiten para continuar. Porque es un periodo no solo para redactar el plan, donde tú trabajas con la ciudadanía y trabajas con los empleados públicos para identificar cuáles son aquellos aspectos de mejora y cómo solucionarlos de forma consensuada con los grupos de interés, pero también dándoles herramientas para que cuando el plan ha terminado, ellos, todas esas acciones que hay que hacer a posteriori, tengan la formación y la capacidad de llevarlos a cabo, o al menos sepan cómo es que hacer para adquirir esa formación o esas capacidades o esas herramientas. Claro. Entonces yo creo que ese es el mayor reto, el que se quede interiorizado dentro de la propia administración pública. Efectivamente, sí. ¿Crees que España está a la altura? A nivel de accesibilidad me refiero, y teniendo en cuenta que España es uno de los destinos más, digamos, más importantes, ¿no?, del mundo. ¿Crees que estamos a la altura como destino? Yo creo que si nos medimos con el resto de países europeos, España tiene un nivel por encima de la media de los países europeos. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, sabes que en Europa hay 2 reconocimientos o 2 premios, el de Access City Award y el otro que es Smart City. En uno es específico de accesibilidad, en el otro hay una categoría de accesibilidad. Ajá. Entonces, España es el país donde hay más ciudades candidatas que optan a esos premios y las ciudades españolas, yo creo que si nos comparamos con el resto de los países, son las que han obtenido mayores menciones o que han ganado el premio. Ajá. Entonces creo que si ese es un jurado internacional que participa en estos premios, de jurado de todos los países de la Unión Europea, y España siempre ha destacado. Pero yo creo que también esto es, ¿por qué? Porque España tiene algo que no tiene el resto de países, y es que tiene un movimiento asociativo de la discapacidad muy bien organizado. Muy importante, y además, ojo, y esto no es menos importante, también cuenta con una empresa referente no solamente a nivel nacional, sino internacional, como es Ilunio Accesibilidad, en este sentido, ¿verdad? Sí, en este sentido nosotros somos la empresa
más grande, es decir, Ilunion Accesibilidad tiene 150 empleados, pero es que en Europa no hay ninguna otra empresa dedicada 100% a la accesibilidad con tantos empleados. Y luego nuestros dueños, se podría decir, que son la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y la Fundación ONCE, pues también son referentes. Sabes que Fundación ONCE lidera hay un centro europeo de accesibilidad que se llama Accessible EU. Este centro fue una licitación que sale europea en el año 2022. Ajá. Y la ONCE y Fundación ONCE gana esta licitación. Y ya este es el tercer año, del 2025 va a ser el tercer año. El Accessible EU es un centro de recursos de accesibilidad donde hay publicaciones, formación, eventos que están dirigidos a todos los sectores industriales y donde cualquier persona puede consultar ahí y aprender y obtener herramientas y obtener conocimiento sobre cómo implementar la accesibilidad en tu sector y en tu empresa también. Eso es importante, muy importante, ¿verdad? Bueno, por último, Tatiana, pues ante todo agradecerte tu tiempo en este video podcast que inauguramos contigo y que al tiempo queremos también pedirte una pregunta que vas a realizar al siguiente invitado en un espacio que hemos denominado Travesía en Cadena, ¿no? Por supuesto, no sabemos o no queremos decirte a quién va dirigida esa pregunta, sí, evidentemente va dirigida a un profesional del sector del turismo que será nuestro próximo invitado. Te proponemos eso, una pregunta que responderá nuestro próximo invitado. Pues la pregunta que me gustaría que respondiera es, sabiendo que la accesibilidad es parte de la sostenibilidad, sabemos que hay 3 ámbitos de la sostenibilidad, es económica, medioambiental y social, ¿verdad? Y en el ámbito social está la accesibilidad. Me gustaría que nos contara en sus estrategias de sostenibilidad cómo está implementando la accesibilidad en su ámbito de actuación. Perfecto, pues ahí queda esa pregunta y que nos va a responder seguramente con mucha atención nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio. Ha sido todo un lujo contar con Tatiana Alemán de Ilunion Accesibilidad, quien nos ha dejado grandes reflexiones mostrando cómo el turismo inclusivo no solo es necesario, sino también una gran oportunidad para el sector. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos tus comentarios y queremos construir contigo esta comunidad. Lo haremos juntos, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo episodio con más conversaciones sobre turismo e innovación, aquí en Spain Travel Experience. Gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima cita.